tenemos un primer tema con nuestro querido Juan Ramón Rayo. Si lo ves por ahí, sigue el canal, te lo recomiendo. Habla muchas cosas de economía, bien fundamentada, de la gente que hablan en habla hispana que he visto. Para mí, el top 3, top 5 de los comentaristas, de las personas que hablan como tal de economía. Te recomiendo que lo veas, que lo analices, lo escuches, porque tiene muy buenas recomendaciones. Habla muy bien de todo lo que es el capitalismo, el socialismo, o sea, el comunismo como tal, desde el punto de vista de economía. Así que te lo recomiendo mucho que lo revises por ahí. Voy a estar comentando un video que él hizo que se llama El Consejo de China. Gracias, Evangelion. Le dice: el Consejo de China a Cuba abandone la planificación central. Esto tiene que ver con un tema que estuvo pasando en estos días. Y hay personas que me han incluso llamado y me han preguntado: oye, ¿qué cosa es esto? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué pasó con los chinos en Cuba y todo esto? Y Juan Ramón Rayo hizo un video explicando desde el punto de vista económico y está muy bueno. Mira. Cuba es cada vez más pobre no por el embargo comercial de los Estados Unidos, sino por su ruinoso sistema de planificación central socialista. Y desde el propio Partido Comunista de China instan a los burócratas cubanos a que abandonen el desastroso socialismo económico. Veámoslo. ¿A quién creen que le echan la culpa las autoridades socialistas del país? Pues sí, cómo no, al bloqueo comercial de los Estados Unidos contra la isla. Cualquier cosa que pase, que haya pasado, eso es la fija. Hay cosa mala hecha, mala administración que pasa en Cuba, siempre le van a echar la culpa al bloqueo económico, que no es un bloqueo, es un embargo, y no abarca todo lo que a lo mejor tú te imaginas o todo lo que te han dicho en la escuela o te han dicho por ahí si no eres cubano. Díaz-Canel culpa a Estados Unidos del apagón general en Cuba. Aquí hay gente que no quiere que se hable de bloqueo, como si la tiranía castrista no hubiese estado hablando de otra cosa durante décadas. Porque esto, echar balones fuera para culpar al enemigo exterior de todos los desastres internos perpetrados por el socialismo, ha sido una táctica durante toda la historia de la tiranía socialista para justificar el masivo empobrecimiento al que han condenado a la sociedad cubana. Y aunque son muchos los que han comprado este discurso propagandístico, el discurso de echarle fundamentalmente la culpa de todos los males de la economía cubana al embargo comercial, bloqueo comercial decretado por Estados Unidos contra Cuba, lo cierto es que ese embargo comercial no impide que la economía cubana comercie con otras economías del planeta. Estás escuchando, ¿verdad? En la práctica, el embargo puede dificultar que Cuba comercie con otras economías aliadas de la estadounidense, pero desde luego nada impide que Cuba comercie con otras economías no alineadas con Estados Unidos, tan importantes como puedan ser como los China, como la Rusia, etcétera. Pero incluso a ellos les deben ya deudas que ellos ni siquiera pueden pagar ni a 1 millón de años. Y esencialmente lo que hicieron los chinos fue eso. Rusia y sobre todo China. Ahora, antes de seguir, también hay una teoría por ahí que escuché el otro día muy interesante y no escuchaba más nadie hablando de eso. Gracias, Centro Quiropráctico. Y entonces esa persona me dijo, quizás aquí en el chat, un comentario creo del chat, y me dijo, mira, quizás todo esto es una fachada de los chinos con los cubanos, un arreglo ahí. Gracias, Yolanda. Quizás es una fachada para ellos, como que simular de que no están ahí, pero sí están ahí los chinos, me refiero, en Cuba. Y tener sus bases ahí y tener toda su sabrosura ahí. Gracias, L.A. A lo mejor es una fachada para ellos continuar ahí sencillamente, sus arreglos y tener más bases militares ahí. Y como que simular que ya no están presentes. Y decir que se fueron, que no tiene nada que ver con... Ojo con eso, porque tiene sentido. De hecho, las relaciones comerciales entre Hispanoamérica y China se han ido volviendo durante los últimos años cada vez más intensas. Las importaciones chinas procedentes de Hispanoamérica, es decir, las exportaciones de Hispanoamérica a China, se han prácticamente cuadruplicado desde el año 2008, momento en el que Hispanoamérica exportó a China unos 65.000, 70.000. Exportaciones de China hacia Latinoamérica y importaciones de China desde Latinoamérica. Interesante esto, ¿eh? Esto es en millones de dólares. Explotó desde a partir del 2002 aproximadamente. Y miren esto, entre el 2004 y el 2021, sobre todo el 2021, ¿eh? ¿Qué pasó en el 2021? Entre el 2019 y el 2021. ¿Qué fue lo que pasó? La pandemia, ¿verdad? COVID. 1.000 millones de dólares. Frente a los cerca de 250.000 millones de dólares actuales. Interesante. Y se han prácticamente duplicado desde los años 2017-2018, cuando Hispanoamérica exportaba a China en torno a 120.000, 150.000 millones de dólares anuales. ¿Y qué ha sucedido en ese mismo lapso de tiempo con las exportaciones desde Cuba a China? Pues que en lugar de multiplicarse, como ha ocurrido en el resto de Hispanoamérica, se han desplomado.
en los años 2007-2008. Pero es que, ¿qué tienen para aportar? Porque, a ver, producto completo no tienen nada. Lo que tienen son, él lo va a decir ahí, yo creo. Lo que tienen son producto en bruto como tal. Cuba exportaba a China alrededor de 1.000 millones de dólares anuales. En la actualidad, a finales de 2023, apenas alcanza los 360 millones de dólares anuales. Una tendencia a la baja que además ha sido continuada, porque en el año 2018 todavía exportaba cerca de 500 millones de dólares anuales. Es decir, que el conjunto de Hispanoamérica entre 2008 y la actualidad cuadruplica sus exportaciones a China, mientras que Cuba las reduce a un tercio. O a su vez, entre 2018 y la actualidad, Hispanoamérica duplica sus exportaciones a China, mientras que Cuba las reduce en un 25%. Y esto en sí mismo no es responsabilidad del embargo comercial con los Estados Unidos. Esto es responsabilidad de la incapacidad de la economía cubana para exportar bienes y servicios de alto valor añadido, que si observamos la composición más reciente de las exportaciones de Cuba a China, la imagen es A China lo único que le conviene realmente es posicionamiento, tierra. deprimente. El 80% de las exportaciones de Cuba a China son esencialmente minerales y metales. Esto es exportaciones desde Cuba a China en el 2022. Tenemos zinc, tenemos metales preciosos. Estamos hablando de ore. Ore es el metal en bruto. Níquel, tenemos azúcar. Zinc, metales preciosos o níquel. El 9% es azúcar en bruto, el 6,6% son Tabaco. Crustáceos y luego hay otras camarones y... ¿cómo se llama? Langosta. muy pequeñitas. Ahora, camarones, langosta, prohibido darla en Cuba, pescarla. Tabaco enrollado. Como el tabaco enrollado, como los licores o como las sales Los licores no se ven bien ahí. Los licores me imagino que sea este chiquito que está aquí abajo. Orgánicas. Eso es lo que Cuba es capaz de ofrecerle a China sin que existan restricciones, barreras comerciales entre China y Cuba. Productos sin prácticamente ningún tipo de elaboración. Materias primas apenas transformadas para que la transformación en otros productos, que es lo que verdaderamente le aporta valor añadido, se efectúe, claro está, en suelo chino. Que, por cierto, aquí no escuchamos ningún discurso del estilo de que China está expoliando la riqueza natural de Cuba, se está quedando con sus recursos naturales a cambio de Eso no se habla en ninguna parte, y lo hacen en todos lados. Nada, y que por tanto el crecimiento económico chino... A quien único se le dice eso es a los Estados Unidos, con su régimen imperial y... chino se sustenta sobre el robo y sobre la expropiación de la riqueza natural de los pueblos subdesarrollados como el cubano. De todo esto no se escucha nada entre todos aquellos que suelen articular este discurso cuando la adquisición, cuando la importación de materias primas es realizada por empresas estadounidenses o europeas. Por tanto, el empobrecimiento de Cuba tiene unas raíces mucho más profundas que el embargo comercial de Estados Unidos contra la isla, que desde luego no la beneficia económicamente, pero que tampoco explica las razones fundamentales por las que Cuba cada día es más pobre. Y es que la causa fundamental de la creciente pobreza dentro de Cuba es esencialmente una: el sistema de planificación económico centralizado dirigido por la tiranía socialista de Cuba. De hecho, resulta muy llamativa la información que hace unos días... Es que son dos capas de problema. La primera capa es el socialismo, que no funciona y que es una mierda. Vamos a empezar por ahí. Ya ese es el primer principal problema. Y a partir de ahí, o sea, en tope de eso, es la ineptitud. O sea, además de ser socialista y que el socialismo no funcione, además esos son ineptos. Que si estuvieran en una economía de libre mercado tampoco iban a florecer porque son unos... reveló el Financial Times sobre las conversaciones internas entre los burócratas chinos y los burócratas cubanos. Después de constatar que han existido lazos históricos de amistad entre el gobierno socialista de Cuba y el gobierno socialista de China, el Financial Times describe la frustración, la desesperación de los burócratas chinos cuando les recomiendan a los burócratas cubanos que apliquen reformas económicas profundas a su economía y estos se niegan a hacerlo. Eso, en otras palabras, los chinos se sentaron con los cubanos y le dijeron: mira, mijo, nos debes tanta cantidad de plata que de la manera que vas, por supuesto, ni en 1 millón de años nos vas a poder pagar. Nosotros tenemos esta fórmula que no funcionó a nosotros de libre mercado económico en el sector económico como tal en China. Aplícala, nosotros te ayudamos a aplicarla y así de cierta manera nos vas a empezar a poder pagar. Pero no. ¿Qué reformas económicas profundas estamos hablando? Pues atención a estos relevantes párrafos de este reportaje del Financial Times. En público, China apoya el derecho de Cuba a elegir su propio camino hacia el desarrollo económico de acuerdo con sus propias condiciones nacionales. Pero dice que China públicamente apoya a Cuba para elegir su propio camino hacia el desarrollo económico. O sea, en línea, alineado con sus condiciones nacionales. Pero privadamente, los oficiales chinos han urgido al liderazgo cubano a cambiar de una economía vertical hacia algo más o menos parecido al modelo chino.
de acuerdo a los economistas y diplomáticos que han estado aquí en esta situación. En privado, los burócratas chinos han instado durante mucho tiempo a los líderes cubanos a que abandonen su economía de planificación central y vertical y se acerquen a algo próximo al modelo chino, según comentan economistas y diplomáticos bien informados sobre la situación. Los burócratas chinos se han mostrado perplejos y frustrados por la falta de predisposición de los líderes cubanos a implementar de manera decisiva un programa reformista orientado hacia el mercado, a pesar de la más que evidente disfuncionalidad del actual modelo económico de Cuba. Es decir, que en China tienen muy claro que la causa última del desastre económico de Cuba no es el embargo de los Estados Unidos, es la planificación centralizada y verticalizada del conjunto de la economía por parte del partido. Pero por supuesto, los chinos no son... A ver, todo el mundo sabe, eso que se dice de que todo es culpa del bloqueo o del embargo económico de Estados Unidos hacia Cuba, eso solamente es una fachada o un discurso que siempre toda esta gente de la camarilla de la dictadura. O sea, por supuesto que todos los socios económicos de Cuba saben precisamente que todos los problemas vienen dados por la incapacidad que tienen ellos. Balones fuera para culpar a las economías no alineadas con Estados Unidos, tan importantes como puedan ser Rusia y sobre todo China. De hecho, las relaciones comerciales entre Hispanoamérica y China se han ido volviendo durante los últimos años cada vez más intensas. Las importaciones chinas procedentes de Hispanoamérica, es decir, las exportaciones de Hispanoamérica a China, se han prácticamente cuadruplicado desde el año 2008, momento en el que Hispanoamérica exportó a China unos 65.000, 70.000 millones de dólares, frente a los cerca de 250.000 millones de dólares actuales, y se han prácticamente duplicado desde los años 2017-2018. Si te das cuenta, casi siempre ha sido mayor lo que China ha exportado a Latinoamérica que lo que ha importado desde Latinoamérica. Cuando Hispanoamérica exportaba a China en torno a 120.000, 150.000 millones de dólares anuales. ¿Y qué ha sucedido en ese mismo lapso de tiempo con las exportaciones desde Cuba a China? Pues que en lugar de multiplicarse, como ha ocurrido en el resto de Hispanoamérica, se han desplomado. En los años 2007-2008, Cuba exportaba a China alrededor de 1.000 millones de dólares anuales. En la actualidad, a finales de 2023, apenas alcanza los 360 millones de dólares anuales. Una tendencia a la baja que además ha sido continuada, porque en el año 2018 todavía exportaba cerca de 500 millones de dólares anuales. Es decir, que el conjunto de Hispanoamérica entre 2008 y la actualidad cuadruplica sus exportaciones a China, mientras que Cuba las reduce a un tercio. O a su vez, entre 2018 y la actualidad, Hispanoamérica duplica sus exportaciones a China, mientras que Cuba las reduce en un 25%. Y esto en sí mismo no es responsabilidad del embargo comercial con los Estados Unidos. Esto es responsabilidad de la incapacidad de la economía cubana para exportar bienes y servicios de alto valor añadido a China. Es realizada por empresas estadounidenses o europeas. Por tanto, el empobrecimiento de Cuba tiene unas raíces mucho más profundas que el embargo comercial de Estados Unidos contra la isla, que desde luego no la beneficia económicamente, pero que tampoco explica las razones fundamentales por las que Cuba cada día es más pobre. Y es que la causa fundamental de la creciente pobreza dentro de Cuba es esencialmente una: el sistema de planificación económico centralizado dirigido por la tiranía socialista de Cuba. De hecho, resulta muy llamativa la información que reveló el Financial Times, radicalizada del conjunto de la economía por parte del Partido Comunista Cubano. Es la inexistencia práctica del mercado y de la propiedad privada dentro de la economía cubana. Y el consejo que les han dado los burócratas chinos a los burócratas cubanos ha sido esencialmente: abandonen el socialismo económico. Porque el sistema político chino puede llamarse a sí mismo socialista, pero desde luego, hoy por hoy, su economía no es una economía socialista. Es una economía con grandes dosis de mercado y de capitalismo, por mucho que, claro, siga muy intervenida por el Estado. Y eso es lo que no existe en Cuba. En Cuba no hay mercado, no hay propiedad privada, no hay capitalismo y por tanto hay pobreza económica generalizada. Ese es el auténtico bloqueo que padece y maniata la capacidad de desarrollo. Bloqueo interno, lo que constantemente estamos diciendo. El único bloqueo que existe realmente es el bloqueo interno. No me des más muela con el bloqueo y de que esto y lo otro y los Estados Unidos. Olvídate de eso. Con socios comerciales que no tienen ninguna barrera para comerciar con Cuba, incluso están teniendo problemas con ellos. Incluso ya los chinos, que aplicaron un modelo que ya les está, o sea, les sirve hace muchos años, le ha resultado. Entonces ya le dijeron a los cubanos: mira, si no aplicas esto, vas a ir a peor y no nos vas a poder pagar nada. Si no nos puedes pagar nada, bueno, nosotros nos vamos. Ya te digo, supuesta, alegadamente, porque ya me dijeron por ahí una teoría que no estaba totalmente descabellada, de que quizás todo fue una fachada para simular de que se iban totalmente de Cuba cuando realmente no es así. Y al final a ellos les sigue interesando tener tierras, sobre todo Cuba, que está tan cerca de los Estados Unidos. Así que nada, por ahí van los tiros. Saca tú tus propias conclusiones. Nada, coméntame en el chat. Mira a ver en el Twitch, si estás en el Kick, si estás en todas esas plataformas de streaming. Pronto vamos a estar por Twitch también, por X. Nada, por ahí el follow, el qué sé yo, qué sé cuánto. También por ahí tenemos otro tipo de contenido por el YouTube.
Si estás aquí en estas directas, por ahí, dame suscríbete. YouTube me ha metido un tema de censura. Me tiró no es un strike, pero es un shadow ban, que esencialmente lo que te coge la plataforma tuya y te la esconde por temitas a lo mejor que a ellos no les conviene que tú estés hablando, ese tipo de cosas. Así que apóyame por ahí, dame like, trata de estimular el algoritmo si está por ahí. Te lo pido de favor porque en las plataformas pequeñas o que están empezando como esta, ese tipo de cosas nos afecta mucho, precisamente. Entonces nada, te agradezco si estás por ahí. Déjame en los comentarios, tenemos un poll por ahí, tenemos una votación por ahí. ¿Quién va a ganar? ¿Quién tú crees que va a ganar las elecciones? Por ahí tenemos Kamala, Trump. Nada más que tienes que poner eso en el chat. No sé si en YouTube funciona también, pero bueno, lo puedes intentar.